Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia Competencias Artísticas como eje central del desarrollo y aprendizaje en la presencialidad con alternancia. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, con el que buscamos ofrecerles a todos ustedes información y recursos educativos para que puedan transformarse, cuidarse, inspirarse y conectarse. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del espacio de preguntas y respuestas. Y si nos acompañan por Facebook, a través del espacio de comentarios. Esta actividad está siendo grabada. Por correo les compartiremos el video para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompaña como anfitrión de este evento Isaac Lima, profesional de la Subdirección de Referentes y Evaluación del Ministerio de Educación Nacional. Isaac, buenas tardes, un gusto tenerte con nosotros. Te damos la palabra para iniciar con esta actividad. Muy buenas tardes, ¿me están escuchando? Sí, te escuchamos. Vale, buenas tardes, muchas gracias al equipo de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Isaac Lima, hago parte del equipo de la subdirección de referencia y evaluación de la calidad educativa. Y evaluación del Ministerio de Educación Nacional. Es nuestra experta en educación artística y diversidad cultural. Gloria es doctora en Psicología de la Música y Educación Musical de la Universidad de Roehampton en el Reino Unido. Es magíster en Psicopedagogía y licenciada en Educación Musical de la Universidad de Antioquia. Es docente, investigadora de varias áreas del campo musical y es pedagoga. Es la persona que desde hace ya varios años nos acompaña en el equipo de la subdirección de referentes en este tema del fortalecimiento de las competencias artísticas y culturales, el tema de procesos de desarrollo, comienza y aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a lo largo de la trayectoria educativa. En nombre de la ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo, de la viceministra de Educación Preescolar Básica y Media, la doctora Constanza Alarcón, nuestra directora de calidad, la doctora Dani Torres y la subdirectora de referentes y evaluación de la calidad educativa, la doctora Lizeth Sea, queremos darle una bienvenida y un saludo muy especial a todos los docentes y directivos docentes que nos acompañan en la jornada del día de hoy. Y bueno, atentos a escuchar todas las orientaciones y todas las recomendaciones que desde la experticia de Gloria vamos a tener en la jornada. Así que Gloria, te doy la palabra y bienvenidos todos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Isaac. Muy amable. Sí, en nombre del Ministerio de Educación, entonces estamos precisamente haciendo esta presentación. Y la idea es que podamos mirar la importancia de la educación artística en la educación en general, pero también cómo desde el ministerio hemos venido, digamos, ajustando el tema de las competencias y cómo también esto se está ajustando también al tema de la alternancia, ¿sí? Entonces, pues voy a empezar como desde el principio, desde los fundamentos de la educación artística y cultural y específicamente desde digamos, como la perspectiva que nosotros compartimos en el ministerio, ¿sí? Para que podamos comprender cómo, digamos, cómo se desarrollan las competencias artísticas, cómo éstas se han ajustado y cómo esto tiene, digamos,
efectos en los distintos aprendizajes y cómo la idea es precisamente fortalecer esos aprendizajes. Entonces, pues por eso comparto esta presentación. Desde la psicología cognitiva sobre todo y desde la psicopedagogía, siempre hemos pensado en la construcción de sujetos, ¿cierto? La construcción de la experiencia humana desde el individuo, ¿sí? Y desde esa perspectiva de la construcción de seres humanos integrales, ¿cierto? De cómo nosotros como individuos nos vamos desarrollando en esa perspectiva de construcción de experiencia desde la integralidad. Esto es clave si nosotros comprendemos que dentro, digamos, de esa complejidad y diversidad que tenemos los seres humanos en la construcción de nuestra experiencia, tenemos tres subsistemas que son muy importantes. Tenemos otros también, ¿cierto? Porque estamos hablando de la complejidad, pero en términos educativos nos interesa mucho trabajar desde el pensar, el sentir y el hacer. Y las artes acá son fundamentales precisamente para ese desarrollo, ¿cierto? El desarrollo del subsistema pensar, el subsistema hacer y el subsistema sentir. Nosotros estamos presentando esto así, digamos, en estas tres dimensiones, pero recuerden que se trata de una experiencia que es integrada. O sea, yo no pienso hasta cierto punto, siento hasta cierto punto y hago hasta cierto punto. No, la experiencia humana es compleja precisamente porque se da de manera simultánea en muchos distintos ámbitos y en muchas distintas formas. Entonces, digamos que cada subsistema, y esto lo ha trabajado mucho, sobre todo la filosofía estética, y sobre todo desde la perspectiva de Merleau-Ponty, viene, pues desde esa perspectiva fenomenológica se viene trabajando mucho esto. Estamos hablando de que cada subsistema tiene un pensar estético, por ejemplo, el subsistema pensar, tiene un pensar estético, un pensar práctico y un pensar lógico. Lo mismo pasa con el hacer y lo mismo pasa con el sentir, ¿sí? Entonces, por eso es que, digamos que la parte de las emociones, por ejemplo, en el caso del subsistema sentir, pues tiene una lógica, tiene una racionalidad, tiene una mirada, digamos, estética y tiene también una mirada práctica, ¿sí? Y eso es lo que acompaña al individuo precisamente para la toma de decisiones y para el desarrollo de las acciones. Teniendo en cuenta que entonces estos tres subsistemas hacen parte de lo que es la construcción de la experiencia humana desde el individuo, ¿cierto? Como seres integrales, desde la perspectiva de la integralidad, nosotros aquí también miramos entonces cómo desde la educación específicamente, y yo voy a traer acá, digamos, una de las teorías más fuertes en educación, que es la teoría piagetiana, sobre todo desde la parte del constructivismo, que articulan tanto Piaget y Vygotsky, ¿cierto? Y cómo ellos plantean que las acciones, elementos como las acciones, son fundamentales, ¿sí? Y son fundamentales precisamente porque ellas permiten construir los esquemas. Y esto es lo que nosotros trabajamos con los niños cuando estamos trabajando con chicos de primera infancia, ¿sí? Que es esa construcción y ese afianzamiento de esquemas, desde los esquemas motrices, que son, digamos, unos de los fundamentales en la primera infancia, hasta los esquemas de pensamiento por ejemplo, de espacio euclidiano, que es la imaginación del espacio en movimiento, ¿sí? Que son, digamos, de los esquemas más complejos que se trabajan desde el inicio, pero que se van desarrollando en complejidad a medida que vamos pasando por los distintos niveles. Entonces, en esta perspectiva, desde el constructivismo, Piaget plantea dos procesos que son fundamentales, ¿cierto? Porque habla del aprendizaje como adaptación. No habla del aprendizaje como contenidos, como memorización, sino como adaptación. Y entonces ese proceso tiene, digamos, al interior dos procesos que es asimilación y acomodación. Si yo veo
una imagen, hablando de educación artística, yo veo una imagen, la reviso, miro, ¿sí? Y empiezo a acomodarla o a mi sistema de experiencia, a mi sistema de pensamiento, ¿sí? Empiezo a interactuar con la imagen y paulatinamente, a medida que voy, por ejemplo, comprendiendo qué colores tiene, qué formas tiene, quién la pintó, voy haciendo ese proceso de acomodación y la voy incluyendo en mi repertorio. Entonces, cuando la vuelvo a ver, precisamente por los procesos de memoria, digo, yo ya vi esta imagen y pasó esto y esto y esto, ¿cierto? Por la experiencia que tuve con ella. ¿Qué implican estos procesos de aprendizaje como adaptación? Implica que nosotros como seres humanos podamos manejarnos en un entorno y ser viables en ese entorno. Entonces, por eso aprendemos a caminar, por eso, sí, y por eso vamos desarrollando todos los aprendizajes a lo largo de la vida, para ser viables en un entorno que termina siendo un entorno simbólico precisamente por los procesos del lenguaje, pero que al interior sigue teniendo siempre estos procesos de asimilación y acomodación en términos de bucles, ¿sí? Esto es clave tenerlo en cuenta precisamente porque desde la psicología cognitiva, desde la psicopedagogía, nosotros tenemos varios niveles. Tenemos un primer nivel que es un nivel filogenético, que es, digamos, el nivel de la biología, ¿cierto? El nivel que nosotros, pues en el que nos permite crecernos y desarrollarnos corporalmente, pero también el nivel que nos permite pasar de distintas etapas por distintas etapas en la vida, ¿sí? Ese nivel ese nivel filogenético tiene que ver también con los desarrollos digamos, del movimiento hacia el pensamiento. Cómo nosotros podemos, cómo se desarrolla el pensamiento, como les decía ahora, se desarrolla por acciones. Y al desarrollarse por acciones, esas acciones inicialmente son motrices, son de movimiento, ¿cierto? Yo tengo que aprender primero cuando soy bebé a levantar la cabeza, luego tengo que aprender a girar, luego tengo que aprender a sentarme. Y eso todo el desarrollo del pensamiento se va dando con la base del movimiento y eso es fundamental y eso precisamente lo ha trabajado mucho ahora las ciencias, las neurociencias. ¿Qué pasa también con el otro nivel que es muy clave para el aprendizaje? Es el nivel ontogenético. Y ese nivel ontogenético es el ya de la construcción de la experiencia personal. ¿Sí? Cuando yo ya hablo de los procesos individuales y de subjetividad, ya no es el hecho de que yo soy un ser humano, mujer, sino que soy Gloria Patricia y que tengo unas experiencias y unas condiciones de vida que son personales y que son, digamos, particulares, ¿sí? Nadie tiene la misma experiencia por más que podamos estar viviendo en los mismos momentos y en las mismas situaciones. Sí, no tenemos la misma experiencia frente a un concierto, no tenemos la misma experiencia frente a una charla, cada uno tiene una experiencia particular y ese es el nivel ontogenético. Sí, y aquí seguimos con la perspectiva constructivista, donde precisamente esas transformaciones se van dando en la historia del individuo, en distintas etapas, ¿sí? Y que no ocurre pasivamente, sino que ocurre a través de los sentidos y es construida activamente. Por eso la acción y la experiencia son fundamentales en el desarrollo del aprendizaje, ¿sí? Porque esa experiencia pasa por el cuerpo, se dice que es corporeizada, y al ser corporeizada, es cuando yo ya empiezo a hacer ese proceso de asimilación, ¿sí? Esto es clave y esto lo ha trabajado, digamos, la psicología cognitiva desde hace mucho tiempo. ¿Y a qué sirve, digamos, esa experiencia? ¿Y a qué sirve esa función de la cognición? A la adaptación, ¿cierto? A ser viables, como lo decíamos ahora, a ser viables en un medio, en un ambiente, en un área. Aquí tenemos el bucle, esta es precisamente la perspectiva de bucle, que es la que les he estado comentando desde antes, y tenemos precisamente cómo se desarrolla ese bucle
Esto es desde la teoría de Merleau-Ponty, desde fenomenología de la percepción, y cómo ese desarrollo del bucle, digamos, va haciéndose en un proceso continuo que implica cualquiera de estos 4 niveles. Yo aquí le puse un número de digamos, el primer proceso, percibir, seleccionar, el segundo, seleccionar, interpretar, el tercero, interpretar, construir, y el cuarto, reflexionar, actuar, pero puede empezar por cualquiera de estos, o sea, aquí solamente tiene estos números solo para mostrar el orden, pero no puede empezar por interpretar, construir, puede empezar por reflexionar, actuar, y activa esa perspectiva de bucle y activa precisamente este mecanismo. Ese es el mecanismo donde se da la construcción simbólica. Es el mecanismo precisamente donde también se da la autorregulación. ¿Por qué? Porque siempre en el aprendizaje hay un proceso de desequilibrio, que es cuando yo, por ejemplo, yo sabía sumar, ¿cierto? Yo sabía sumar, pero resulta que me llegó una información nueva que implica multiplicar. Ahí hay un desequilibrio, ahí yo no logro saber, bueno, qué pasa aquí. Ese mecanismo de desequilibrio, que es un mecanismo autorregulador que tenemos nosotros, los seres humanos, para el aprendizaje, implica que entonces yo vuelva y empiece otra vez este proceso. Con cada acción voy comenzando este proceso, con cada información nueva voy comenzando este proceso, ¿cierto? Donde voy empezando a interiorizar. Esto es clave si nosotros entendemos precisamente el aprendizaje como ese mecanismo constante de adaptación a un medio, de adaptación a unas circunstancias emocionales, ¿sí? Pero siempre como mecanismo de adaptación. Esto, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una imagen precisamente de alguien que toca un violín, ¿sí? Y cómo ese mecanismo se desarrolla a nivel cerebral. En los últimos 60 años, las neurociencias se han desarrollado mucho y sobre todo en el área de las artes, específicamente en música. Entonces, digamos que se han encontrado cosas muy interesantes para la flexibilidad neuronal que están implicadas en el trabajo artístico y especialmente en el musical, también en el teatro y en la danza, porque son lo que llamamos nosotros actividades performativas, o sea, son actividades cuyos procedimientos se desarrollan constantemente, no tanto desde lo que yo declaro, desde lo que yo digo, sino desde lo que yo hago. Entonces, para yo poder aprender a tocar el violín, tengo que desarrollar una habilidad motriz que se combina con la lectura, se combina con la audición y se combina con la reflexión. Entonces, por eso vemos acá, digamos, como este circuito que se da en el cerebro en torno a la actividad musical. Entonces, cuando miramos, aquí están contenidos esos 2 niveles, el nivel filogenético y el nivel ontogenético, ¿sí? Porque yo tengo un fenotipo, yo tengo digamos, una forma en la que me muevo y eso hace parte de mi ontogenia. Esto es fundamental cuando nosotros entendemos por qué Yehudi Menuhin no toca violín como lo toca Isaac Perlman. Por ejemplo, son 2 intérpretes excelentes del violín, pero cada uno tiene su estilo. Eso está dado precisamente por el nivel ontogenético. Y así se da en todas las artes. En todas las artes, de hecho, es una característica de las artes precisamente trabajar desde la ontogenia y desde los procesos expresivos de cada individuo. Y cuando hablamos de educación artística, estamos hablando que los niños, cada uno tiene una individualidad que puede sonar, pintar, moverse en colectivo, pero que es una individualidad que lo define a él especialmente. Entonces, como decía un amigo en un examen de clarinete que le fue muy mal, decía, nadie toca clarinete como yo. Y eso es cierto. El sonido es particular, son como las huellas de las manos, ¿sí? Como las huellas dactilares. El sonido y la forma de moverse es un asunto particular de cada individuo. Y entonces aquí vamos a las competencias del subsistema sentir,
precisamente que son fundamentales para las artes. Estas competencias del subsistema sentir tienen que ver básicamente con lo intra e interpersonal, ¿cierto? Esta es la teoría de Gardner y tenemos un sentir desde el pensar, un sentir desde el hacer, un sentir desde el sentir, pero está basada sobre todo en interacciones. Aquí ya entonces el nivel no tanto de lo filogenético, que también es afectado, digamos, por estas competencias del subsistema sentir, y el nivel de lo ontogenético empiezan a ser parte también de lo social, de las interacciones y la relación con el otro. ¿En qué están basadas esas interacciones sociales? En el amor. Y no estamos hablando del amor romántico, estamos hablando del amor y las ganas de hacer algo, el interés y la motivación que yo tengo por hacer algo, pero también cuando interactúo con eso, cómo voy creando unos vínculos, cómo voy creando unas relaciones con las personas, cómo voy creando precisamente unas interacciones que me definen como ser social. Esto lo plantea sobre todo Maturana, lo ha planteado mucho, tiene, digamos, como varios desarrollos, sobre todo últimos, en relación con esto. ¿Y por qué? Porque para yo poder desarrollar esas interacciones tiene que haber un entendimiento y una aceptación mutua. Sí, y ahí estamos hablando ya de los procesos precisamente de convivencia, de los procesos socioemocionales y de toda la parte del sentir, donde las artes también tienen una función clave. Entonces ahí llegamos ya al nivel sociocultural, ¿cierto? Que es el otro nivel en el cual nosotros nos movemos cuando trabajamos toda la parte de aprendizajes y desde la educación. Este nivel es fundamental y digamos, desde la perspectiva de las ciencias cognitivas y desde la perspectiva educativa también, este nivel sociocultural, digamos, que nos ayuda a conocer, a comprender y a comunicar la cambiante historia del ser humano, ¿sí? Que se ha transmitido de muchas formas. En tecnologías, se transmite sobre todo en sistemas simbólicos, ¿cierto? Como el lenguaje, las matemáticas, las ciencias, las normas, valores y productos estéticos y obviamente las artes. Todo eso hace parte de lo que son los distintos sistemas simbólicos que la humanidad ha construido y ha desarrollado a lo largo de toda la historia y se siguen desarrollando y digamos, esos sistemas simbólicos se traducen también en interacciones. Esos sistemas simbólicos, bueno, esto es una teoría que la trabaja sobre todo Cassirer, que es un filósofo, y Cassirer plantea el tema de la función simbólica. La función simbólica está constituida desde la primera infancia, desde las primeras interacciones del bebé con su madre en el útero, ¿cierto? Antes de nacer y se constituyen precisamente desde los sentidos, sobre todo desde los sentidos, desde el tacto, desde la propiocepción, desde la parte visual. Todo esto va constituyendo poco a poco esos distintos niveles de la experiencia y esa función simbólica. Pero la función simbólica está sobre todo muy relacionada con el lenguaje, pero no se limita solamente al lenguaje verbal, ¿sí? Porque precisamente los seres humanos tenemos una posibilidad amplísima de desplegar esa función simbólica. Desde Cassirer plantea que esto tiene una función expresiva, una función representativa y una función significativa, ¿sí? Hay muchas, en las artes pasa sobre todo que muchas de las obras artísticas no tienen un significado, pero tienen un sentido. Y esa construcción de sentido, precisamente desde esa función simbólica, es lo que lo hace tan potente. Si yo no puedo decir exactamente qué es, no lo puedo definir exactamente con palabras, pero hace parte de mi experiencia y hace parte de mi comprensión y de mundo y de mi visión de mundo. Entonces, por eso es que esa función simbólica es compleja desde lo expresivo, representativo y significativo. Siempre tiene sentido, aunque no tenga a veces significado. La mayoría de las veces ocurre con las artes, sobre todo, que tiene una función expresiva.
Siempre. Las artes tienen al interior esa función expresiva que es fundamental precisamente en las interacciones y tiene una función representativa que me permite comunicar mi experiencia de distintas formas, ya sea verbalmente, musicalmente, ya sea visualmente, con movimientos como lo hace la danza, con gestos y también movimientos como lo hace el teatro, y crear imágenes en las personas de distinta y crear metáforas. ¿Sí? Ahí está, digamos, la constitución fundamental de la metáfora. Esta función simbólica está constituida precisamente en los distintos sistemas simbólicos y se manifiestan en la acción. Sí, porque ustedes saben que el pensamiento se manifiesta por estos sistemas simbólicos, pero también desde la acción fundamentalmente. Y esto es lo que Gardner habla de las inteligencias múltiples, ¿cierto? Cuando Gardner plantea esas inteligencias múltiples, las está planteando desde ahí, desde esa construcción de sistemas simbólicos. Pero como esta es la experiencia compleja del individuo, de nosotros como individuo, esto es lo que constituye nuestro principio de realidad. ¿Sí? Aquí estamos en este momento en una realidad que la llamamos realidad virtual, ¿cierto? Realidad a través de una pantalla o realidad mediada. Yo tengo mi realidad acá como presentadora y ustedes tienen su realidad allá desde lo que yo les estoy contando, pero precisamente es desde el lenguaje simbólico donde estamos construyendo ese principio de realidad y donde desde las cuales los niños, los más pequeños, y luego los más grandes y luego los adultos construyen esas nociones espaciotemporales desde ese principio de realidad. ¿Qué pasa precisamente con la parte, digamos, simbólica y con la parte del símbolo, ¿cierto? Y cómo ahí entran las interacciones. Las interacciones son fundamentales porque las interacciones, como les decía antes, nos permiten comunicar y o expresar, ¿sí? Nos permiten precisamente contar la experiencia mental que tenemos, ¿sí? Y la experiencia vivida que tenemos. Nos permiten contarla y contarla de distintas maneras, ¿sí? El símbolo básicamente es una entidad material, esto lo dice Nelson Goodman, que se refiere a otra entidad, ¿sí? El símbolo en la antigua Grecia era una tabletica que un visitante le daba que un visitante recibía cuando llegaba a la casa de alguien. Tenían una tableta y la partían y el uno cuando se iba se llevaba a su casa un pedacito de esa tableta y el otro se quedaba con esa tabletica. De ahí que si alguien volvía de esa familia, entregaba esa tabletica. Y entonces lo mismo pasa con los símbolos nuestros, los que utilizamos nosotros cotidianamente, como ya son palabras, ya son cuadros, diagramas, pero nos permiten interactuar, nos permiten reconocernos, nos permiten identificarnos, ¿sí? Y eso se da precisamente desde esa perspectiva de las interacciones sociales. Y aquí entonces es donde hablamos del desarrollo de la competencia simbólica, ¿cierto? Y eso es lo que desarrollamos nosotros en la educación. Desarrollamos entendimientos básicos y demostración de capacidades para actividades simbólicas. Entonces, y la idea con la educación es que nuestros estudiantes desarrollen competencia básica en esos diversos sistemas simbólicos. Entonces, por eso trabajamos las matemáticas, por eso trabajamos el lenguaje, por eso trabajamos las artes, por eso trabajamos también desde el movimiento, ¿sí? Para que los chicos desarrollen competencia digamos, en el manejo de esos sistemas y para que los dominen y para que puedan ser viables en un ambiente determinado que ya es básicamente un ambiente que tiene que ver con estructuras mentales y de pensamiento. Y aquí entonces estamos con las inteligencias múltiples que nos sirven como para entender esos distintos sistemas simbólicos, lo visoespacial, lógico-matemático, sinestésico corporal, verbal, musical, las inteligencias del yo y la naturalista y existencialista, entre otros. Y entonces aquí ya llegamos específicamente a tratar de comprender esa experiencia artística dentro de esos sistemas simbólicos en un contexto educativo, ¿sí? Y miramos que hay múltiples formas de que esa experiencia artística se pueda dar. En la educación inicial se da
en ambientes pedagógicos, en la educación, digamos, en los contextos y por fuera de la escuela, y ojalá también en la escuela, se da en ambientes interculturales de intercambio, digamos, de distintas culturas. Se da también desde la libertad para explorar y elegir formas de expresión, que es como el objetivo que tendríamos en la escuela. Se da también la posibilidad de crear e improvisar, de expresar, ¿cierto? De contemplar, de identificarnos, darnos, conocernos a nosotros mismos, reconocernos y reconocer al otro, ¿sí? También del desarrollo de la corresponsabilidad y del desarrollo de rutinas y hábitos que son fundamentales. En educación artística hay algunos ejes, yo podría hablar, hay muchos, pero hay algunos ejes que son básicos para el desarrollo precisamente de las competencias en educación artística, que tiene que ver con el cuerpo, la percepción y la sensorialidad. Como les decía, toda la información que nosotros recibimos ingresa precisamente por los sentidos, y esa percepción y sensorialidad tiene que ser educada, tiene que ser formada. O sea, nosotros no podemos seguir dejando a los chicos con una percepción básica donde no comprenden y si, o sea, no tienen una reflexión sobre eso que ingresan o que los medios de comunicación les ofrecen, ¿cierto? Que usualmente pues está dado por parámetros comerciales. Entonces, es muy importante, y las artes en esto son fundamentales para educar esa percepción, para educar esas formas sensoriales, o sea, no solamente desde la emoción y el sentimiento, sino desde la sensorialidad, desde el desarrollo de los sentidos, aprender a ver, aprender a escuchar, comprender nuestra propiocepción, ¿sí? Comprender nuestras formas también de expresar y las formas en las que otros expresan. Esto se hace a través de distintos materiales y objetos. Entonces tenemos los objetos de la plástica, los objetos visuales, todo lo que es el cine, todo lo que es precisamente la fotografía, ¿sí? Y se hace de distintas formas, ¿cierto? El juego simbólico, el juego reglado, en la primera infancia, pero nosotros como adultos en el trabajo artístico yo diría que en todos los trabajos seguimos jugando. Seguimos jugando, lo que pasa es que ya son juegos en serio, ¿sí? El juego de las matemáticas es un juego en serio. El juego de las artes plásticas, el juego del cine y de la música son juegos en serio, pero son juegos simbólicos. Y ahí entonces vamos también al desarrollo del pensamiento creativo, que es fundamental desde las artes, pero que se desarrolla en todas las áreas. Aquí digamos que el arte tiene mucho que dar y mucho que proporcionar a la experiencia nuestra como seres humanos integrales, pero la creatividad se desarrolla en cualquier ámbito, ¿sí? O en cualquier eje de conocimiento o en cualquier campo. Se trata entonces de que la educación brinde espacios y ambientes para ello, brinde interacciones, reconozca también, haga un reconocimiento del territorio, el cuerpo como territorio, pero también el territorio del aula, el territorio de la escuela y el territorio ya que nosotros, digamos, como conocemos más como territorio, como ya nuestro barrio, nuestra ciudad, etcétera. Y esto se hace de muchas formas, utilizando distintos tipos de metodologías. En las artes, pues esto tiene una estructura, tiene unos referentes, que es precisamente de eso lo que vamos a hablar ahora, tiene unas intenciones, unos dispositivos, unos tiempos, unos desarrollos y roles. Esto es fundamental precisamente para comprender ya esta parte, habiendo hablado de los fundamentos, comprender un trabajo que nosotros estamos haciendo en el ministerio, que ya está a punto de salir, que es el nuevo documento de orientaciones curriculares para la educación artística y cultural. Este documento se viene construyendo desde hace 2 años, más o menos, en una propuesta que se desarrolló entre el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Pedagógica Nacional. Se construyó en varias etapas, en 4 etapas. La primera fue una fase diagnóstica donde se reunió docentes,
especialistas, rectores, estudiantes de universidades, colegios, etcétera, de distintos lugares del país. Hicimos alrededor de unas 20 mesas de trabajo, más o menos, para recoger, digamos, como los aportes de todas las personas que tienen que ver con el área de educación artística, la gestión cultural también, hubo gestores culturales en distintos niveles para precisamente mirar esos aportes en torno a los ajustes del documento de orientaciones. El documento anterior es el documento 16, que se hizo en el 2010, y pues el ministerio, obviamente, desde el ministerio se propuso que se hiciera un ajuste para crear un nuevo documento, y ese es el documento de orientaciones curriculares para la educación artística y cultural. Luego siguió una segunda fase, que fue la elaboración de un documento base, un primer documento, digámoslo, borrador, que también se llevó a una validación, se llevó a una fase de validación otra vez. Hicimos como unas 30 mesas también sí, en todo el país, en distintas capitales, en pueblos, en muchas partes del país, para mirar ese documento borrador, sí, ese primer documento borrador o documento base. A ese documento se le hicieron unos ajustes y luego ya estamos en la fase final. Estamos a poco tiempo, semanas, espero yo, un mes como mucho, para la socialización de este documento, ya la publicación y la socialización. Esto se hizo con educación artística, con educación física y con educación en modalidad virtual. Entonces, y en el caso de educación artística, se trabajó una serie de documentos, se trabajó un documento para la jornada única, se trabajó un documento para media y este documento de orientaciones, que es como el núcleo central que da precisamente todos los referentes, lo que son los referentes para la educación artística. Este documento entonces, porque se los quiero socializar, porque es importante que desde ya lo vayan mirando para cuando ya empecemos todo el proceso de socialización con las distintas entidades territoriales, las distintas instituciones educativas y los docentes, pues ya, digamos, sepan que más o menos qué contiene. Tiene entonces unos fundamentos que tienen base en esto que les he estado contando. Plantea un asunto muy fundamental y es la educación artística y cultural. Y esta educación artística y cultural como campo. Antes, el documento 16 tenía básicamente educación artística y esto tenía unas implicaciones un poco complejas para un país como Colombia, que tiene una diversidad cultural tan grande. Y entonces ya, y también porque en Colombia desde la Ley de Cultura ya se trabaja no solamente educación artística que viene desde las bellas artes, sino también en relación con la cultura. Entonces, por eso en este documento hablamos de educación artística y cultural como campo. Este documento también describe los agentes de la educación artística, que no son solamente el maestro y el estudiante, tiene que ver también con los contextos culturales y con las organizaciones que hay en esos contextos, ¿sí? Los museos, las casas de la cultura, los gestores culturales, porque para la educación artística y cultural es muy importante trabajar de la mano de estas redes que ya vienen desarrollando propuestas de educación artística en el ámbito de lo informal y de lo no formal. Entonces es muy importante que podamos articular y por esto este documento describe precisamente los contextos. También describe las competencias y de esto le voy a hablar porque se le hizo un ajuste importante a las competencias que teníamos en el documento 16. ¿Por qué? Porque en el documento 16 estaba la competencia, por ejemplo, de apreciación. Pero es que el término de apreciación artística es un término que viene de las bellas artes, ¿sí? Y que no incluye mucho de la cultura. Entonces, por eso nosotros hablamos más
de sensibilidad perceptiva. Además, no incluye tampoco las teorías sobre el desarrollo de la percepción y las neurociencias que se han venido trabajando muchísimo en los últimos 20 años en relación con las artes, y por eso entonces había que hacer un ajuste. Hay una competencia que es la competencia comunicativa, y como ustedes saben, las artes no siempre comunican. Ese no es el objetivo especial de la experiencia artística y de la expresión artística. Entonces también por eso había que ajustar esa competencia y hablar más de comprensión crítico-cultural, porque hay que mirar las artes en un contexto determinado. Y no tenía una competencia que es fundamental, que es la competencia de creación, pero creación en relación con la producción, con el proceso que se desarrolla para llegar al momento creativo, ¿sí? Y para poder socializar esa obra. Eso requiere todo un proceso y a eso lo conocemos como producción. Bueno, viene también la evaluación, las estrategias y hay unas experiencias comentadas, que es un anexo. Entonces, como les decía, digamos que este documento tiene estas 4 fortalezas, que es tiene en cuenta los referentes, tiene en cuenta la educación artística y cultural como campo, desde su definición, tiene en cuenta también los rasgos que la caracterizan y los contextos y los gestores también que la desarrollan más allá de maestros, estudiantes e instituciones educativas, y ajusta las competencias que tenía el documento anterior. Desde, como les digo, establece 3 competencias básicas que son sensibilidad perceptiva, producción, creación y comprensión crítico-cultural. Especialmente en relación con las competencias, nosotros a qué le estamos apuntando, a lo que les explicaba del desarrollo integral, ¿cierto? Y cómo ese desarrollo integral tiene que tener en cuenta las distintas etapas y lo que nosotros llamamos trayectoria, desde educación inicial, educación básica, educación media, educación superior, hasta la educación para la vida, como se conoce actualmente. Y el desarrollo de estas competencias que son comunes a todos los lenguajes y las áreas artísticas, ¿sí? Y basado sobre todo en esa experiencia, basado en la experiencia, en la exploración de los lenguajes, del arte y la cultura, y en la identificación paulatina de esas formas expresivas individuales enmarcadas en un colectivo, o sea, el desarrollo ontogénico y el desarrollo social que les explicaba anteriormente. Entonces, en ese sentido, estas competencias trabajan lo que es sensibilidad perceptiva desde el lenguaje de las artes, desde el lenguaje de la plástica, desde el lenguaje de la música, pero sobre todo en la escuela se propone que se articulen en ejes de expresiones artísticas integradas. Entonces hablamos de educación artística integral. No hablamos de ella seccionada, no hablamos que la música por un lado, el movimiento por el otro y la plástica por el otro, no, sino que la idea es que puedan estar articuladas y que los estudiantes puedan en algún momento de su vida definir por dónde quieren especializarse, si se quieren especializar, o si lo que quieren es tener, ser buen público, ¿cierto? Tener digamos, como unos criterios cuando decidimos escoger X o Y música, cuando decidimos ir a teatro, sí, que podamos también desarrollar, digamos, esa parte de esa sensibilidad perceptiva, pero que también tengamos la oportunidad de crear y hacer nuestras propias producción artística, ya sea utilizando el lenguaje, el teatro, las plásticas o utilizando artes integradas, como sucede mucho ahora precisamente con los videojuegos, ¿sí? Que tienen un componente artístico fundamental que integra mucho movimiento, la parte visual y la parte sonora. Y también que tengamos un criterio, una comprensión crítico-cultural, saber esa manifestación artística de dónde viene, a qué contexto pertenece, por qué surge, ¿sí? ¿Quién la hizo? Y eso cómo expresa un momento histórico en la historia de la humanidad. Y esto, precisamente, ¿por qué estamos hablando de esto ahora? Porque nosotros estamos hablando desde el Ministerio de Educación del tema de la alternancia. Entonces, ¿para qué nos sirven esas competencias
en la alternancia, precisamente porque la idea del desarrollo de estas competencias es que nosotros podamos articular proyectos, ¿sí? Que podamos utilizar ese tiempo que tenemos de presencialidad y ese tiempo que tenemos virtual para que nuestros estudiantes puedan precisamente desarrollar las competencias en todas las áreas. Y para eso nosotros necesitamos explorar distintas estrategias, ¿sí? Hacer un trabajo articulado e interdisciplinar. Y mientras mejor entendamos cómo funcionan esas competencias, qué queremos desarrollar desde las artes, vamos a entender también mucho mejor cómo podemos trabajar con las otras áreas y cómo podemos promover aprendizajes significativos, aprendizajes con sentido, aprendizajes basados en la experiencia, pero cómo podemos desarrollar también la autonomía. ¿Por qué? Porque los chicos se van para su casa y empiezan, digamos, a desarrollar todo esto que han venido trabajando en la presencialidad, ¿sí? Y necesitan esos mecanismos autorreguladores de los cuales hablábamos al principio. Entonces, bueno, yo creo que sobre esta pedagogía en la alternancia hay muchas posibilidades. Nosotros hemos hablado sobre todo de flexibilidad curricular desde el ministerio. Hemos hablado también desde el aprendizaje basado en proyectos, desde las secuencias didácticas, el aprendizaje basado en problemas. Hay cualquier cantidad de estrategias. Lo importante es que nosotros la podamos utilizar en la escuela, la podamos utilizar en las instituciones educativas, podamos vincular a la familia, ¿sí? Y podamos sobre todo, utilizar y maximizar el tiempo presencial que tenemos con los estudiantes, que podamos precisamente apuntar a los aprendizajes básicos, pero en articulación con todas las áreas. ¿Para qué? Para hablar de una experiencia desde la integralidad, de una experiencia que no solamente tiene a los chicos sentados en un pupitre mirando al profesor, sino que le permite moverse, que le permite expresarse, que le permite también interactuar de distintas maneras. Y esto con el objetivo precisamente del aprendizaje. Entonces, y teniendo en cuenta precisamente lo que les hablaba de las trayectorias educativas, ¿cierto? Desde la básica, la educación inicial, la básica primaria, secundaria, media y educación superior. Entonces, creo que podemos abrir el espacio para las preguntas. Yo aquí les agradezco muchísimo toda su atención durante este tiempo y bueno, creo que podemos abrir un espacio ya para las preguntas. Muchísimas gracias. Realmente son maravillosos esa reflexión alrededor de el desarrollo de competencias artísticas, culturales, todo el tema que permite a nosotros pensar en que el desarrollo de competencias artísticas y culturales y todo el planteamiento que tú nos has dado en el retorno a la presencialidad, tener estrategias nuevas para este retorno a la presencialidad. Sí, se trata precisamente de que podamos desde las artes generar otras posibilidades, no solamente para la presencialidad, sino también para el trabajo con otras áreas, ¿sí? Y esta es una oportunidad, tenemos una oportunidad de oro, ¿sí? Tenemos una oportunidad de oro en este momento en relación precisamente con la flexibilidad curricular y con la integración de áreas.
trabajando en equipos docentes, trabajando también como docente en la básica, por ejemplo, en la básica primaria, donde se requiere que un docente trabaje las distintas áreas, es que aproveche y no fragmente el conocimiento, sino que lo trabaje desde la experiencia, ¿sí? Desde el movimiento, desde lo visual, desde lo auditivo, desde lo táctil, ¿sí? Desde todas esas formas que nosotros podemos tener, esos lenguajes simbólicos, desde lo verbal y lo oral, por ejemplo, donde se articula lenguaje verbal y arte, ¿cierto? En la poesía, en la narración, pero también desde el cine, cuando utilizamos los recursos que nos da la imagen y el video, ¿sí? Cuando utilizamos todo, cuando utilizamos el desarrollo, digamos, de metáforas y de imágenes mentales. Creo que ahí estamos teniendo recursos que a veces de pronto desperdiciamos. No sé, Isaac, si íbamos por ahí más o menos. Que tú nos dices, sí, total, es en efecto lo que desde el equipo de la subdirección de referentes y evaluación venimos haciendo. Yo planteo también estas preguntas porque son preguntas que nos hacen los profesores que nos hacen territorio. En este momento, pues, tal como te lo comentaba, nosotros estamos hablando en la Secretaría de Educación de Cartagena y los docentes nos preguntan qué tan importante es esa integración curricular y qué tan importante es el trabajo con los niños y las niñas a partir del desarrollo interdisciplinar, transdisciplinar. Y la gran pregunta a ellos es, en este retorno a la presencialidad, ¿nos centramos solamente en matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales, que son las que nos miden en las pruebas saber? O cómo de alguna otra manera las competencias artísticas, las competencias culturales nos permiten fortalecer también esos saberes, ese desarrollo de competencias de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes? ¿Dejamos a un lado la educación artística o cómo podemos potenciar ese trabajo a través de la identidad cultural, a través del arte, de la música? ¿Cómo lo podemos hacer? Son las preguntas que nos hacen siempre los docentes, el cómo. Esos cómo son fundamentales, pero precisamente se trata de en esos cómo desarrollar la creatividad, tomar los elementos de la cultura. O sea, ¿para qué? Para el aprendizaje de áreas como las matemáticas. Cuando estos elementos de la cultura, cuando estos elementos de las artes, ¿cierto? Que potencian los sentidos, se vinculan a contenidos tan abstractos como por ejemplo los de las matemáticas, el chico aprende súper fácil y súper rápido algo que desde lo mental y desde lo abstracto le va a costar. Si yo, por ejemplo, trabajo, como lo hemos propuesto en el ministerio, los teselados, si yo trabajo, por ejemplo, el origami la, para comprender la geometría, para comprender las formas, ¿sí? Trabajo la pintura, pero sí también trabajo desde la escultura para comprender el peso, para comprender las cantidades, para comprender cómo se construye una fórmula para hacer X o Y material, ¿sí? Cómo yo le tengo que poner tanto de agua, tanto de arena, tanto de este pegante, ¿sí? Cómo esas fórmulas me permiten después también comprender las fórmulas matemáticas, ¿sí? Cómo esas fórmulas también me permiten a mí, hay un asunto que nosotros de pronto a veces en la escuela olvidamos y es el tema de la experiencia, ¿sí? El tema del aprender haciendo, para que sea un aprendizaje significativo. Ese aprender haciendo es clave. Por eso hablábamos precisamente del subsistema pensar, el sentir y el hacer. Pero si ese pensar es solamente racional y no está vinculado al sentir y no está vinculado al hacer, entonces al chico puede que mucha de esa información pues no la procese, simple y llanamente porque le falta que eso tenga un vínculo con su casa, por ejemplo, con su experiencia como en una familia determinada o en un contexto determinado, ¿sí? Los chicos en el campo, por ejemplo, aprenden a contar rápidamente porque rápidamente tienen que empezar a mirar cantidades, por ejemplo,
cuánto tienen que vender de leche o cuántas verduras se producen y a cómo las vendo. Entonces, cuando esos conocimientos que parecieran ser tan abstractos están directamente vinculados a una experiencia, a un contexto cultural, el aprendizaje es muchísimo más fácil. Y también cuando estos conceptos se pasan directamente por el cuerpo. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de nociones espaciotemporales, ¿sí? Aprender izquierda y derecha en educación inicial y luego aprender un lado y el otro y luego pasar de eso que es un plano tridimensional a un plano bidimensional que es un papel, ¿sí? Y eso pasarlo a un lenguaje. Ahí es cuando uno ve que el conocimiento es articulado, es uno. Nosotros lo fraccionamos, pero para aprenderlo es mucho más fácil aprenderlo integrado. Y de hecho nosotros, lo que yo les decía, ¿cierto? El tema de la experiencia es fundamental porque nosotros hasta aquí, no es que aquí pensamos y aquí hablamos y aquí sentimos, no. Nosotros somos toda esa unidad, es una unidad. Y esa unidad es la que tenemos que recobrar también en la educación, ¿sí? Así nos toque hacer el énfasis en un área como las matemáticas. Yo puedo desarrollar muchos conceptos de matemáticas con canciones o con juegos de mesa, por ejemplo, o con papel cortado y pegado, ¿sí? Cuando eso está ligado a la experiencia, al hacer, entonces podemos comprender mucho más nociones que son mucho más abstractas y que son a veces posteriores y comprender también la secuencia, cómo se desarrolla esa secuencia. Si yo vinculo, la Totalmente. clave está en vincular distintas áreas, no quedarse con una sola. Ahí está la clave. Totalmente de acuerdo, Gloria. Mira, nos hacen varias preguntas que yo te quiero, varios comentarios. David Valencia nos dice, primero felicitarlos por este espacio. Te felicitan, Gloria, por el tema. En la institución educativa Confasucre están implementando la metodología de aprendizaje basados en proyectos. Él quisiera escuchar de la doctora Gloria la apreciación de las artes en esta metodología y su relación con los proyectos investigativos de los chicos. En artes tenemos, maravillosa pregunta, maravillosa pregunta. En artes desarrollamos digamos, una perspectiva de investigación que se llama investigación-creación. O sea, sigue todos los procesos, cualquier creación artística tiene que tener al interior un proceso de investigación. Entonces, por ejemplo, yo quiero crear una escultura, ¿sí? Entonces, primero tengo que mirar, bueno, cómo es el material, qué material necesito. Tengo que hacer todo un proceso, digamos, de recolección de información sobre el material, sobre el estilo, sobre la estructura. Y luego, entonces, teniendo esa información, voy a hacer la planeación qué quiero hacer. Pero también qué quiero hacer, para qué, ¿cierto? Siempre hay un para qué, por qué lo quiero hacer, en relación con quién. Entonces, si esto responde a una experiencia mía o responde a algo que yo quiero contar de una experiencia de comunidad, ¿sí? O responde a, a un concepto que tengo, a una idea que tengo y quiero plasmarla. Esa es la intención y la intención es fundamental y en el proceso de investigación esa intención está ahí inmersa. Luego empiezo el proceso de ejecución, por eso nosotros hablamos de creación, de producción-creación, porque tiene todo un proceso de producción que es investigativo. ¿Qué pasa en la investigación-creación? No se trata solamente de la obra de arte o del producto como tal, la pintura, la composición, sino que también se trata de descubrir ese proceso que yo seguí para llegar a esa obra, ¿sí? Y también se trata de descubrir cómo mi forma de expresarme
se articula con un material o con otro. Ahí es fundamental, sobre todo cuando trabajamos en primaria y en secundaria también, en los primeros grados de secundaria, que los chicos logren entender cuál es el material con el que mejor se expresan. Si es un material sonoro, si es con su propio cuerpo, si es un material visual, cómo se expresan mejor. Y en esa exploración estamos vinculando toda la parte emocional, socioafectiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me reconozco a mí mismo. Lo otro es que la obra puede ser individual o puede ser colectiva. Eso es parte del proceso de definición. Eso es parte de ese proceso de producción, ¿cierto? Yo decido montar una obra de teatro y entre esa obra de teatro, entonces digo, esta obra viene de un autor español que estaba en este contexto. Ese es el proceso de investigación de la obra. ¿Qué materiales necesito? Estamos en el proceso de producción y finalmente la socialización. Pasa lo mismo en cualquier proyecto de investigación. Finalmente se socializa, se les cuenta a los otros, se hace el montaje y se les muestra a los otros. Eso usualmente en investigación-creación va acompañado de un documento escrito donde yo voy registrando toda la experiencia. Nosotros lo llamamos bitácora, en otros también se llama portafolio, es el famoso portafolio que se conoce también en las metodologías de evaluación. Sí, ahí voy registrando todo el proceso y finalmente voy dando cuenta de la investigación que seguí y tengo, además de ese documento, tengo un producto que ya es el producto artístico. Si nosotros tenemos claro esos pasos, estamos desarrollando pensamiento científico y pensamiento artístico. Estamos trabajando las dos cosas al tiempo. Maravilloso, Gloria. Mira, nos hacen una pregunta, creo que ya la respondiste. Eh, eh, nos pregunta Walter Valencia, nos dice, bueno, muchas gracias por la intervención, por la información. Nos agradece mucho por el tema del trabajo desde, desde las áreas, desde la educación artística y finalmente, pues los comentarios que nos dan es de felicitaciones, de profundizar en este tema del desarrollo por proyectos, pero lo que tú ya nos has comentado, de este tipo de experiencias. Y Gloria, no nos queda sino agradecerte por el espacio, por habernos contado cómo la educación artística y cultural se puede potenciar, puede ser un aspecto importante en este retorno a la presencialidad, las características que se están socializando de esta visión actual. Seguir conversando contigo. Queremos agradecerle a todos los docentes y directivos docentes que nos han acompañado. Y Gloria, muchas gracias y sabemos que vamos a tener varios espacios donde vamos a poder seguir intercambiando saberes, intercambiando experiencias y aportar a la comunidad educativa en este reto que tenemos de cerrar brechas, de aportar a la calidad educativa, en particular en este momento de retorno a la presencialidad. Gloria, muchas gracias. A la Universidad de los Andes. Para mí ha sido un placer y esperamos volvernos a encontrar precisamente en estos espacios tan interesantes de construcción colectiva y conjunta también. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias, Isaac y Gloria, por sus intervenciones. También a los asistentes, gracias por enviar todas esas preguntas. Y gracias a todas las personas que se conectaron a través de Facebook. Les contamos que este evento está siendo grabado. Por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades. Antes de irnos, a través del chat les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. También les compartimos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas y que tengan un feliz día.